Un fin de semana, un amigo nos contrató para tocar en la fiesta de su pueblo. El pueblo cumplía 100 años, así que querían hacerle una fiesta a lo grande. Además, el pago era muy bueno. Terminando de tocar, Esteban, el jefe, nos dijo que se tenía que regresar a casa. Como era muy tarde para regresar y además muy peligroso, le digo que mejor nos quedemos en el pueblo. Temía que Esteban se regrese solo, así que le digo que me espere un momento, que iría a preguntarle a los demás músicos. Cuando les pregunté a los demás, todos dijeron que no, que se quedarán en la fiesta hasta que amanezca. Como era el jefe de los músicos, no me quedó de otra más que acompañarlo. En esos tiempos, para regresar a casa, se tenía que ir a pie, caminar de un pueblo a otro, ya que en altas horas de la noche no pasa nadie. Cuando estamos a mitad de camino, de lo más lejos del camino contrario, vimos a un grupo de hermosas mujeres. Esteban me dijo que hay que ir por ellas. Así pasamos bien la noche. En ese tiempo, Esteban era muy mujeriego. Le gustaba estar con muchas mujeres a la vez. Además, que estaba pasado de copas. No entendería un no como respuesta. Para no discutir con Esteban, fuimos a donde estaban las mujeres. Cuando llegamos, las mujeres no se sorprendieron al vernos, ni mucho menos se asustaron. Esto se me hizo muy raro, porque si te encuentras con un extraño en altas horas de la noche, lo mínimo que uno haría sería preocuparse. Las mujeres nos dijeron que toquemos cualquier música, y si les gustaba, nos darían un regalo. No lo pensamos dos veces y empezamos a tocar nuestra guitarra. Así que cuando estábamos tocando, de repente el lugar comenzó a alumbrarse por unos segundos. En ese segundo noté algo raro de las mujeres. Cuando me acerqué a ellas, disimuladamente vi que las mujeres tenían patas de gallina. En ese instante entró un miedo por todo mi cuerpo. Quería correr del lugar, pero no podía dejar a mi amigo. En voz baja le digo que hay que irnos del lugar, porque esas mujeres no son mujeres, sino son algún tipo de demonio. No le quería decir lo que vi por miedo a que su reacción sea quedarse en el lugar sin poder moverse. Las mujeres se dan cuenta que estoy nervioso y me dicen: ¿qué tienes? Noto que estás con miedo. ¿Has visto algo raro? En ese instante, a Esteban se le cae la guitarra y cuando se agacha para recogerla, ve que las mujeres tenían patas de gallina. Enseguida volvió en sí y me dice: ¡corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Esas mujeres son unos demonios! Cuando nos fuimos corriendo del lugar, regresamos al pueblo. Les contamos a los demás músicos y ellos no nos creyeron. Dijeron que eso nos pasa por irnos del pueblo estando pasados de copa, que todo lo que vimos es alucinación de nosotros. Al día siguiente, en compañía de los demás músicos, regresamos al lugar donde vimos a las mujeres. Todos quedaron sorprendidos al ver que las guitarras tenían marcas de arañazos. Desde esa noche ya no nos vamos de la fiesta hasta el día siguiente. Preferimos dormir en el pueblo que arriesgarnos que algo así nos vuelva a pasar. Voy a contar mi historia. Hace un tiempo atrás, mi madre me contó una historia de un amigo que le salvó la vida. Cuando mi madre era joven, ella vivía en el campo y para irse de un pueblo a otro
lo tenía que hacer caminando. Como mi madre siempre iba de pueblo en pueblo para vender varios de sus productos, lo realizaba en compañía de otros comerciantes. Entre más sean, mayor seguridad. En todos los viajes que realizaba, había un amigo que siempre iba con ella a todas partes. Nunca la dejaba sola. Después de varias semanas, cuando de nuevo tenían que realizar el viaje de madrugada, los demás comerciantes le dijeron que no se puede, que un huaico destruyó todo el camino y que sería muy peligroso para todos. Como mi madre había comprado varios productos perecibles y por temor de perder toda su inversión, decide tomar el riesgo. Así que se fue esa misma noche con su amigo que nunca la iba a dejar sola. Así que no tuvo temor y se preparó para el viaje. Al momento que estaba por salir, ella preguntó por su amigo, pero todos le decían que no lo vieron en varios días. Al final no le quedó de otra más que irse sola. Estando de camino, se lleva con la gran sorpresa que todo el camino estaba bloqueado. Un huaico le bloqueaba el pase. Para suerte de mi madre, ella vivía por esos lugares y conocía otro camino. Después de caminar por más de 10 minutos, desde lo lejos ve que alguien está yendo por el mismo camino. Cuando le da alcance, se percata que era su amigo. Mi madre, sorprendida, le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estabas en el pueblo? Pero su amigo no le respondía, solo avanzaba. Mi madre le seguía hablando, estaba preocupada por su amigo, porque ella sabía que le gustaba conversar todo el viaje. Al momento que estaban por pasar por un lugar desolado, su amigo al fin le habla. Le dice que guarde silencio y que mire cerca del monte. Hay varias personas escondidas, capaz eran rateros. Mi madre no veía nada y le dice que estará imaginando, que la noche le hace ver cosas extrañas, que sigan avanzando. Cuando llegaron cerca al monte, ahí se dio cuenta que su amigo le decía la verdad, porque vio que varios tipos se pusieron al frente, impidiendo que avance. Uno de ellos, gritando, le dice que no haga ninguna tontería, si no le dispararía. Mi madre cuenta que en ese momento ella estaba desesperada e iba a hacer la peor tontería. Iba a pelear por su mercancía, ya que era lo único que tenía. Al momento que iba a retroceder, uno de los rateros hace un disparo de advertencia, diciendo que se queden quietos. Mi madre ya lo daba todo por perdido. Ya no sabía qué hacer porque el disparo de advertencia la dejó inmóvil del susto. Su amigo le dice que no se mueva, que él irá a hablar con los rateros. Mi madre le decía que no se mueva, que se quede quieto, que no quiere que le hagan daño. Cuando su amigo se acercó a los rateros, algo raro pasó. Los rateros salieron corriendo del lugar. Pareciera que vieron algo que les causó un gran miedo. Mi madre extraña le pregunta: ¿qué le has dicho para que tengan miedo? Su amigo no le responde y con una sonrisa le dice que siga avanzando. Cuando ya estaba por amanecer, su amigo le dice que se tiene que ir, que fue un gusto acompañarle por última vez. Desde lo lejos, mi madre ve cómo su amigo se estaba regresando por el mismo camino de donde vinieron. Al llegar al pueblo, mi madre se entera de una triste noticia. Resulta que su amigo había fallecido hace un día atrás, que su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde los rateros le iban a robar. Ahí comprendió todo, por qué los rateros salieron corriendo cuando le vieron. Resulta que estaban viendo al alma de un muertito al que... Y esta es mi historia. Tengo 31 años manejando trailers en las carreteras del país. Y hace justamente unos días me pasó este evento difícil de creer, que quiero compartir con ustedes.
Venía regresando de San José de Iturbide con dirección a Ciudad de México. Para eso eran las 3 de la tarde, cuando crucé a Tlacomulco, en Toluca, Estado de México. De pronto miré que una familia de 4 personas le pedían aventón a los trailers, pero nadie los subía. Era como si mis compañeros los ignoraban. Era posible, y más por la carga y el riesgo que traíamos, que nadie los levantaba, ya que pudiera ser un intento de robo. Solo que lo dudé, ya que la mujer que venía adelante con una pequeñita de unos 5 años lucían enfermas, tristes y cansadas, a comparación del señor, que creo que era su esposo, y un niño de unos 8 años, que se veían en perfectas condiciones. Por humanidad y arriesgándome un robo, frené el camión y por el espejo retrovisor les hice señas de que se subieran. Me bajé del tráiler para ayudar a subir y al tocarle las manos, estas estaban heladas. No le di importancia, así que los primeros en abordar fueron la señora triste y la niña que lucían como enferma. Ellas me dieron las gracias y sin pedirme permiso se metieron al camarote donde tenía mi cama. No le vi mayor problema y las dejé. Minutos después me alcanzaron el esposo e hijo, quienes me solicitaron que de favor los acercara a algún pueblo. Después de allí, ellos caminarían hasta llegar a su casa. Acepté y los subí para emprender el camino. Como miré que el niño estaba serio, le indiqué que se podía subir a dormir en la cama del camarote, que también no había inconveniente. Yo imaginé que quería ir junto a su madre y hermana, pero no me respondió. Quería estar cerca de su padre. Manejé camino al centro de Toluca y el hombre empezó a llorar. Sentí pena por él y le pregunté si pasaba algo o si los podía ayudar. El hombre amablemente me respondió: Gracias, señor trailero. Ya bastante hizo con subirnos. La verdad, hoy es un día muy triste para nosotros, porque se cumple un año más desde que mi hija y mi mujer nos abandonaron. Fíjate a qué grado hemos llegado, como para pedir un raite, porque no tengo plata para comer ni para alimentar a mi hijo. Amigo trailero, antes tenía una empresa y nunca nos faltaba nada. Tenía buenos ingresos, pero al marcharse mi esposa todo cambió. Me tiré al vicio de mi negocio, a mi hijo. Quedamos en la ruina total y me quitaron mi casa y ahora no tenemos absolutamente nada. La contestación del señor me sorprendió, pues qué clase de hombre era este, que ponerse a hablar de una ex esposa delante de su pareja y niños. No sé qué era esa mujer que subí. Yo creo que el tipo deliraba, pero se escuchaba tan real y triste que me conmocionó. Todo el camino, ambos estaban tristes, y como lloraban, e inclusive el niño, ya casi estaba por agarrar la carretera Toluca, Ciudad de México, y le comenté que se vivían muy lejos, y él me indicó que hasta Lerma. Como me dijo que caminarían de donde los dejara su casa, sentí feo, y los acerqué lo más posible a Lerma. Allí me frené y ellos se bajaron conmigo. Le pregunté al señor que si ya habían comido, y me contestó que solo el niño, porque se gastó lo poco que traía para venir a ver a su esposa e hija. Una vez más, ante esas palabras, me revolvió y quedé sin entender. Le di 100 pesos que traía en mi bolsa para que se compre algo de comer y de ellos me despedí, hasta que recordé que la mujer y su hija aún no se bajaban del camarote. El señor soltó las lágrimas por mi noble gesto y me abrazó en agradecimiento. En eso le dije que por favor fueran a despertar a su esposa e hija, que posiblemente estaban cansadas de tanto caminar. Pero lo que me dijo el señor me heló la sangre y casi me desmayo en ese instante. Amigo, ¿de cuál mujer y niña me hablas? Solo vengo con mi hijo. De hecho, íbamos caminando porque hoy se cumple un año que veníamos en mi auto del Estado de México y un autobús nos chocó. Mi esposa traía a mi hija en sus brazos, hechas pedazos. Solamente mi hijo y yo
logramos sobrevivir. Veníamos de ponerles flores y veladoras justo al lugar donde quedaron. Hacemos cada año para recordarlas. Después de despedirse, se perdieron por abajo del puente y se marcharon. Ahora yo estaba en pánico. Entonces, ¿a quién subió primero al tráiler? Así que con miedo me subí al camarote para investigar, y era verdad, este estaba vacío. No había nadie, a excepción de unos aretes de niña. ¿Cómo era posible que estas mujeres no estuvieran allí, si yo mismo las ayudé a subir? Del miedo que tenía, me persigné y le imploré a Dios que me ayudara y que no me pasara nada malo. De hecho, le marqué a mi hija y le dije que me hablara en altavoz para que del susto no me desmayara, ya que lo que acababa de vivir me provocó allí mismo, por ese miedo, la famosa diabetes. Gracias a Dios llegué a la Ciudad de México, guardé el camión y regresé de volada a casa. Al contar lo ocurrido a mi familia, llegaron a la conclusión de que muchas veces nuestros familiares que pasan a mejor vida no trascienden o se elevan a otro plano espiritual porque saben que no estamos bien y nos afecta su pérdida, como en este caso. Les voy a compartir mi historia. Esto ocurrió hace varios años, cuando recién inicié mi carrera de policía. Me pusieron a cargo a un superior que me tenía que entrenar. El superior tenía que enseñarme todo acerca de ser un policía. De él dependía mi formación. Las primeras veces que hice patrullaje, tenía en mente que sería algo fascinante, ya que era algo nuevo para mí. Pensaba que iba a aprender varias cosas, pero nada fue como lo pensaba. Lamentablemente, la persona que me tenía que enseñar era muy perezoso. Cada vez que salíamos a hacer patrullaje, solo daba vueltas por la zona, y de ahí se metía a un lugar desolado a descansar por varias horas. Como era mi superior, no le podía decir nada, por temor a que me den de baja, ya que casos parecidos a lo que hacía mi superior, también lo hacían otros patrulleros. Después de varias semanas, para suerte llegó una queja de la comisaría, diciendo que en la patrulla donde me estoy entrenando, el patrullero siempre se queda en el mismo lugar y que no realiza su trabajo correctamente. Así que nos mandaron a otro lugar para patrullar. Era mucho más lejos que la anterior. En ese momento pensé que mi superior había aprendido la lección y que no volvería a quedarse en un solo lugar. Los primeros días estuvimos patrullando toda la zona, hasta que Roberto, que así se llamaba mi superior, de nuevo encontró un lugar para volver a hacer sus mañas. El nuevo lugar donde nos quedaríamos por varias horas era un callejón donde a lo mucho se veía a pocas personas caminar. Después de unos días, cuando nuevamente la patrulla se quedó en el callejón, nos quedamos dormidos por varias horas, hasta que de repente escuchamos un fuerte ruido que nos hizo despertar. Al momento que iba a salir para ver a qué se debía ese ruido, Roberto me dice que no lo haga y que regresemos, que ya es hora de terminar con el patrullaje. No les digo, a mi superior no le importaba lo que pasaba con el trabajo. Era lo peor que pudiera ver en el cuerpo de policía, pero pues yo no podía hacer nada. Al momento que estaba por abrir la puerta, Roberto ya estaba conduciendo la patrulla y enseguida me dice que olvide lo que pasó, que haz de cuenta que no escuché nada. En mi mente me decía, joder, esta persona ¿cómo puede ser policía si no le importa nada? Ah, pero si no es la hora de salida, ahí es el primero. Para colmo, no le podía reportar porque era compadre del jefe de la comisaría. Si le reportaba, estaba seguro que me darían de baja, inventando varias fallas a mi honor. La noche siguiente, cuando estábamos de nuevo estacionados en el callejón,
Desde la ventana veo que una mujer con vestido de blanco está ingresando al callejón. Y a los pocos minutos que ingresó, se escucha un fuerte lamento. Como sabía que la mujer estaría en problemas, enseguida abro la puerta de la patrulla y al estar a punto de acudir en ayuda de la mujer, adivina qué pasó. Roberto con voz de enojo me dice: ¿qué estás haciendo, muchacho? ¿Por qué rayos sales de la patrulla? Yo le contesto que una mujer acaba de ingresar al callejón y está pidiendo nuestra ayuda. Debemos ayudarla. Mi superior con voz de enojo me dice: yo no escucho nada y ya métete a la patrulla, que ya es hora de regresar a la estación. Como vio que yo no le hacía caso, me dice que ingrese ahora mismo, si no me va a reportar para que me den de baja. No me quedó de otra más que obedecer. Todo era para seguir teniendo mi trabajo. En la patrulla de camino a la comisaría, Roberto me dice: oye, chico, no seas tonto. Ya no busques problemas. Por favor, no te hagas matar tan fácilmente. ¿Qué acaso no quieres volver a ver a tu familia? Estando a mitad de camino de llegar a la comisaría, recibimos una llamada de radio y nos dicen que reportaron que se escuchó un grito de una mujer. Que vayamos al callejón a ver cuál es el problema. Al callejón donde nos mandaron era el mismo lugar donde vi a una mujer ingresar. Roberto, al recibir la llamada, estaba muy enojado, ya que era hora de salida. Así que estaba muy encabronado y le dio al carro a máxima velocidad. Llegando al callejón, me dice que vaya por el lado izquierdo y se encuentra algo muy raro, que le llame en voz alta. En todo el tiempo que estuve descansando en el callejón, era la primera vez que ingresaba y veía que todo era muy oscuro. A duras penas se podía ver metros adelante. Por más que me adentré hasta el final, no encontré nada. No vi a la mujer que había visto una hora atrás. Cuando estaba de regreso, escucho que Roberto me está llamando, a lo cual acudo rápido. Desde lo lejos vi que la mujer que estaba siguiendo a Roberto era la misma que vi hace una hora atrás. Roberto me dice que la mujer no le hace caso y que por más que le esté hablando, ella lo ignora y seguía caminando hacia adelante. Como sabía que Roberto era una persona muy grosera, ya me imaginaba cómo le habrá dicho que se detenga. Así que me tocó hablar con la mujer. Amablemente le digo a la mujer que por favor se detenga, que si tiene problemas nosotros le podemos ayudar, que somos la policía y que confíe en nosotros. Por más que le hablaba, la mujer no hacía caso y seguía caminando hacia adelante. Ya se imaginarán, porque ya era hora de salida y Roberto seguía trabajando. A lo cual el enojado me dice: oye, chico, hazte a un lado. Voy a someter a esta mujer y la voy a llevar a la estación de policías para que se encarguen de ella. Al momento que Roberto se adelanta, ni bien ve a la mujer y enseguida sale corriendo. Me dice que corra y que regresemos a la patrulla. No entendí por qué se comportó de esa manera. ¿Por qué le tiene miedo a la mujer? Así que yo no le hice caso y me quedé en el mismo lugar. Roberto desde lo lejos me dice que regrese a la patrulla de inmediato, o se iría sin mí. Como la mujer no hacía caso y no le podía dejar en un lugar tan peligroso, decidí y la agarré del brazo. Y al llevarla afuera del callejón, noté algo muy raro cuando le agarré el brazo. Algo no me empezaba a gustar. Roberto de la patrulla me grita que regrese, pero que lo haga de inmediato. Al momento que le estaba jalando el brazo a la mujer, ahí comprendí por qué Roberto salió corriendo. Resulta que la mujer que vi de espalda no era una mujer, sino algo que no puedo explicar. La mujer tenía un rostro de calavera. Su cuerpo eran puros huesos.
Ver tremenda escena hizo que mi cuerpo reaccione de inmediato y salga corriendo en dirección a la patrulla. Una vez que ingresé en la patrulla, vi cómo la mujer casi nos da alcance. Para suerte, Roberto ya tenía todo preparado para salir del lugar. Desde lo lejos vi cómo poco a poco perdimos a la mujer. En la patrulla, Roberto nota que yo seguía asustado, que no podía ni hablar. Para que se me quite el susto, de inmediato me habla con groserías y me dice que me acostumbre a ver este tipo de espantos, que es muy común para la policía encontrarse con ellos, y más aún si hace rondín de noche. Estando por llegar a la estación, me dice que olvide lo que pasó, que no le cuente a nadie ya que nadie nos va a creer, que todo fue una falsa alarma, eso teníamos que decir. Hasta el momento no sé por qué el espectro de la mujer se aparece en el callejón. Por más que investigué, no di con ningún otro caso que tenga que ver con esa mujer. Me fue contada por mi abuelo, y esto ocurrió cerca del año de 1965, cuando él era camionero. En esos años le mandaron a llevar una carga muy pesada. Eran varias toneladas de sandía. Le dijeron que haga todo lo posible para llegar en la mañana. Como mi abuelo ya estaba acostumbrado en hacer viajes de imprevisto, se sube al camión y se pone a manejar. Después de 25 minutos de estar conduciendo, se percata que el camión está fallando. Los frenos no le responden como debe ser. Mi abuelo tenía la opción de regresar y decirle que le cambien de camión, pero si lo hacía, el patrón se enojaría, porque tendría que pasar toda la carga al otro camión, y esto le tomaría un buen de tiempo. Al final, para no tener problemas, decidió seguir. Después de varias horas conduciendo el camión, al ver una bajada muy peligrosa, mi abuelo se asustó como nunca lo había hecho, porque se dio cuenta que el freno del camión no le respondía, al punto que estaba por caer al abismo. No sabe cómo lo hizo, pero pudo controlar la bajada del camión, y para no poner en riesgo su vida, decide buscar un lugar muy plano y detener el camión, hasta que pase otro camionero y le pida ayuda. Después de conducir por más de media hora, se alcanza a ver a lo lejos que hay un camino plano, así que se dirige a ese lugar. Mi abuelo cuenta que se quedó esperando por más de una hora a que pase un camionero, pero por alguna razón nadie pasaba. Todo estaba en silencio. Al momento que se cansó de esperar, decidió seguir su camino, pero para su mala suerte, el camión no prendía. Al final, no le quedó de otra más que esperar que algún conductor pasara, porque necesitaba la ayuda de alguien. De tanto esperar, se quedó dormido, hasta que de pronto escucha un ruido que le hace despertar al instante. Pensando que alguien estaba cerca, enseguida él sale del camión y habla en voz alta diciendo que necesita ayuda. Pero por más que hablaba, nadie le respondía. Solo escuchó el ruido de "vámonos". Provenía de la parte más oscura. Al momento que mi abuelo iba a ir detrás del ruido, me cuenta que alguien le dijo que no lo haga, que se quede dentro del camión. Al estar dentro del camión, de repente empezó a escuchar unos lamentos que provenían del lugar a donde iba a ir. Los lamentos se hacían cada vez más fuertes. Mi abuelo se asustó más que nunca, así que decidió quedarse en su camión sin hacer nada de ruido. Después de unos minutos empiezan a tocar las puertas del camión y los lamentos se escuchaban cada vez más fuerte. Mi abuelo, para armarse de valor, empieza a decir groserías, diciendo todo lo que se le ocurría para que le dejen en paz, pero nada de eso servía. Al momento que mi abuelo se da cuenta que estaban por abrir la puerta del camión, entre llorando se pone a rezar diciendo que le ayuden con este problema.
Mi abuelo cuenta que no sabe qué pasó o a qué se debió, pero desde que empezó a rezar, misteriosamente los lamentos se dejaban de escuchar de a poco, y la puerta del camión dejaron de intentar abrirla. En ese momento le da por prender el camión y se da una gran sorpresa. El camión volvió a funcionar y con esto, para su buena suerte, regresó a la carretera y siguió con su viaje. Cuando mi abuelo estuvo de regreso por la mañana, al pasar por ese mismo lugar donde se detuvo a descansar, se da con la gran sorpresa de que en ese lugar había varias cruces. Ahí comprendió todo lo que había pasado. Las almas de las cruces no le gustó que mi abuelo se quede a descansar encima de sus tumbas. Cerca de los años 40, el amigo de mi abuelo le dice que le acompañe al pueblo vecino, porque tenía que llevar una suma de dinero muy alto, y por temor a que le roben no quería ir solo. Como mi abuelo era su mejor amigo, además que no tenía nada que hacer en el pueblo, no le quedó de otra más que acompañarlo. Al pueblo vecino llegaron en la tarde, y ni bien llegaron, se fueron a entregar el encargo. Para mala suerte mi abuelo, al señor que tenían que dejarle el encargo había salido. Ellos no se podían regresar por temor a que les roben el dinero en la vuelta. Así que el amigo le comenta que no queda de otra más que esperar fuera de la casa hasta que venga el señor. Después de varias horas, mi abuelo le dice que ya es muy tarde, que mejor regresen a casa, ya que se está oscureciendo muy rápido. El amigo le dice que esperemos un rato más, y si no viene, pues nos regresamos. No habrá pasado más de 10 minutos, que al señor que tenían que entregar el dinero, ven que está llegando a casa. El amigo le dice a mi abuelo que ya viene el señor, que en cuanto le entregue el dinero, regresaríamos a casa. En ese momento mi abuelo estaba un poco enojado, porque ya había perdido mucho tiempo. Así que le pregunta de mala manera al señor por qué no había dejado a nadie en su casa para que atienda el encargo. El señor le responde que le disculpen, ya que toda su familia ahora se encuentra en el pueblo, y que él solo regresó a casa porque se acordó que le iban a entregar un dinero. Al momento que el amigo le iba a entregar el dinero, el señor le dice que no, que si le puede hacer el favor de dar el dinero a su esposa. Como mi abuelo ya estaba enojado, le dice al señor que agarre su dinero, porque ya nos tenemos que ir a casa. Además, si regresamos al pueblo, no será muy tarde para regresar a casa. El señor nuevamente le dice que por favor entreguen el dinero a su esposa. Su esposa se encuentra en el pueblo, que no le tomará más de 5 minutos en llegar al pueblo. Como vieron que al final el señor no le iba a recibir el encargo, no les quedó de otra que regresar de malas ganas al pueblo y entregar el dinero. Al llegar al pueblo e ir al lugar donde el señor les dijo, se llevaron una gran sorpresa. En la casa donde el señor les mandó había un velorio. En el velorio vieron a toda la familia del señor llorando cerca del ataúd. Cuando mi abuelo y su amigo se acercaron a darles el encargo a la familia del señor, mi abuelo por curiosidad ve el ataúd y lo que vio lo dejó muy asustado, porque se dio cuenta que el sujeto que estaba en el ataúd era el señor que le tenían que hacer el encargo. El mismo señor que le había dicho que el dinero se lo dieran a su esposa. En ese momento mi abuelo se sintió muy mal. Parecía que se quería desmayar de la impresión. El amigo de mi abuelo, al percatarse que se encontraba mal, pensó que se asustó por ver a un muertito. Así que ni bien deja el encargo, se retira del lugar. Al salir de la casa, el amigo le pregunta a mi abuelo si ya se encuentra bien. Pero mi abuelo no podía hablar. Solo moviendo la cabeza le respondió que sí. Después de un rato, cuando mi abuelo ya podía hablar, le quería contar todo a su amigo, pero por temor a que se asuste, decidió mejor callar y seguir caminando de regreso a casa. De nuevo se encuentran al mismo señor. El señor les dice que muchas gracias, así que saca de su bolsillo derecho una paca de dinero. Se lo da al amigo de mi abuelo
En ese momento se retira y mi abuelo de nuevo se queda en shock. Después de unos minutos mi abuelo se compone y le dice a su amigo que el mismo señor que acababan de ver estaba siendo velado en ese instante. El Mesa, mi nombre es Kenia. Fui contratada por una universidad un poco alejada de donde yo vivo. La función que me dieron era enseñarle a los alumnos a hacer su tesis. Una noche me quedé hasta muy tarde revisando las tesis de los alumnos. Y cuando estaba a punto de salir del salón, veo a un joven venir hacia mí. El joven dice que le ayude con su tesis, que no sabe cómo avanzar en ciertos puntos. Como era demasiado tarde, le digo que regrese mañana a primera hora y con gusto lo ayudaría. El joven dice que no puede, que por favor le ayude ahora con la tesis. Pero como era muy tarde, le vuelvo a insistir y que venga mañana, le vuelvo a decir. La noche siguiente, al estar a punto de irme, el joven se aparece de la nada y dice que le ayude a terminar la tesis. Pero de nuevo vino muy tarde. Era hora de mi salida y no podía quedarme más tarde. Así que le digo nuevamente que venga más temprano. La noche siguiente, de nuevo se apareció el joven. Le iba a decir que viene muy tarde, pero me daba mucha pena. Así que no me quedó de otra y me puse a ayudarlo. Estando en el salón, el joven dice que ya regresa, que le dé unos minutos para que traiga su tesis. Cuando estaba esperando, pasaron varios minutos. Así que veo al vigilante de la escuela pasar por el salón donde yo estaba. Y me dice algo que no entendí en un inicio. Claro, al final comprendí a lo que se refería. El vigilante dice: profesora, no se quede hasta muy tarde. No vaya a ser que le asusten. ¿Asustar? ¿Pero quién me va a asustar? Si estoy en el salón, no hay nada que temer. Al retirarse el vigilante, desde el reflejo de la puerta, noté que tenía una sonrisa en su rostro. Luego de esperar por más de 10 minutos, el joven no llegaba. Así que me enojé y alisté mis cosas y me retiro del salón. Estando afuera de la universidad, noto que la luz del salón del tercer piso estaba prendido. Supuse que el joven regresó al salón, pero ya era muy tarde. La noche siguiente, estando a punto de salir, el joven aparece de nuevo y dice que le ayude con la tesis. A lo cual yo enojada le digo que ayer lo estuve esperando y que jamás regresó. La insistencia del joven fue demasiado que no me quedó de otra, así que le dije que sí. Nuevamente el joven dice que le espere, que va a traer su tesis. Me quedé esperando por más de media hora y nada. El joven no venía. Enojada me dije: de aquí no me voy a ir hasta que venga el joven y decirle que no me vuelva a quitar mi tiempo. Si va a estar con ese plan de hacerme esperar, que otro docente le ayude con su tesis. Luego de unos minutos, el vigilante sube al salón y me dice que es hora de salir. Ya es muy tarde, maestra. Por favor, retírese. Al decirle al vigilante que estoy esperando a un joven que insistentemente me dice que le ayude con su tesis, el vigilante me responde: el joven que está esperando ya se fue hace un rato, maestra. Por favor, haga el favor de retirarse de la universidad. Tengo que cerrar los salones. Al día siguiente, le cuento lo ocurrido a los docentes, que un joven siempre viene todas las noches pidiendo que le ayude con su tesis. Los docentes de inmediato me responden: entonces, ¿ya conociste al fantasmita? Yo incrédula digo: ¿fantasmita? Sí, al fantasmita. Es el joven que se aparece todas las noches. Murió antes de terminar su tesis. Desde aquel día
No me quedé hasta muy tarde en el salón. Siempre bajo al primer piso en compañía de los demás docentes hasta que sea hora de salida. Así que decidí cerrar el tema del fantasma. Por el bien mío, ya no quise saber más de eso. Matías, tengo 18 años de edad. Siempre me he considerado un hombre muy serio y exageradamente tímido. Solamente he tenido una novia, pero cuando tenía 12 años. Hace meses me entusiasmé con una compañera de la escuela. Empecé a sentirme muy atraído. Así que incluso creo que me llegué a enamorar. La empecé a conquistar y yo sentía que ella igual sentía lo mismo que yo. Llegó el día esperado que le declararía mi amor. Pero cuando le dije lo que sentía, ella fríamente me dijo que solo me podía ver como un amigo. Su respuesta me afectó bastante. Me deprimí, lloraba todo el tiempo y casi no comía. Pensando la manera de poder conquistarla, una de esas noches se me vino a la mente una idea de meterme al Facebook con la finalidad de buscar algún tipo de hechizo o trabajo de brujería que me ayudara a que ella me acepte. Leí bastante sobre el tema, pero hubo algo que me llamó bastante la atención. Decía que su efectividad estaba garantizada. Comencé a notar los requisitos para el hechizo, solo que una de las cosas que me solicitaban para hacer el hechizo era tierra del cementerio. Además, esta debía de ser de alguien que hubiese tenido nada, es decir, un accidente. Pero reuní todo y me dirigí al cementerio con el fin de agarrar la tierra que me faltaba. Pero tenía que saber cómo había fallecido tal persona para conseguir esa tierra. Así que empecé a dar vueltas y vueltas en el cementerio tratando de buscar algo que me diera una pista para encontrar mi requisito último. Pero de repente vi al velador del cementerio y le pregunté, ¿dónde encuentro la tierra que estoy buscando? El empleado me miró con desconfianza y se negó a cooperar. Así que le ofrecí una suma de dinero alta. Así que él accedió a darme lo que ocupaba. Me llevó al pie de una tumba y me dijo, aquí está, aquí murió una persona hace poco. Cuando le entregué el dinero, él se retiró y me dejó solo en la tumba. Agarré 3 puñados de tierra y lo metí en un frasco y me regresé a casa. Tenía que dar inicio al hechizo, ya que tenía todo lo necesario para realizarlo. Hice todo lo que me pedía. Una de esas cosas era tirar la tierra del cementerio por donde pasara la mujer que me gustaba, ya que cuando ella la pisara, se le pegaría al calzado y de ahí se la llevaría con ella. Eso daría como resultado que el difunto no la dejara en paz hasta que por fin se fijara en mí. Así que fui y tiré la tierra y me regresé, pero no sé qué fue lo que hice mal, ya que seguí al pie de la letra todos los pasos que me indicaban en el hechizo, pero ahora el difunto a quien no deja en paz es a mí. Por las noches cuando estoy dormido, me despierto y lo veo sentado en mi cama. Algunas veces me abraza con una fuerza descomunal. Esto me ha pasado muchas veces, al grado que una noche me armé de valor y le grité, ¡déjame en paz! Y con una voz tenebrosa de ultratumba me respondió, yo descansaba en paz, tú fuiste a mi tumba a perturbarme mi tranquilidad. Le repetí nuevamente que me dejara en paz, hasta incluso lo supliqué. Él me contestó que me dejaría en paz si le regreso la tierra que me había llevado en su tumba. Ahora ya no sé qué hacer, no sé cómo recuperar la tierra. Yo la regué por un callejón donde pasaba la mujer. No tendré jamás tranquilidad. Y que si no le regreso la tierra,
me llevará a mí para poder descansar en paz. En las noches tengo que dormir con la luz prendida, ya que al parecer eso le molesta porque vive bajo tierra prácticamente. Le gusta la oscuridad. Cuando prendo la luz, veo cómo se sale de mi habitación, se va lentamente a la sala y desde ahí se me queda viendo. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Si alguien me puede ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo. Y por favor, tengan cuidado. No se metan con cosas desconocidas. La verdad no se puede controlar. Y terminarán arrepintiéndose al igual que yo. Se desarrolló en un poblado llamado San Quintín, en la Sierra de Sonora. Es allá donde conocí a un viejo trailero llamado Esteban. Esteban tiene una hija y es por esa razón que frecuentaba a su familia. En una ocasión, él me invitó a la cascada del pueblo. Y como era de esperarse, fui con ellos. Sobraría decir que me divertí mucho y que regresé con novia nueva. Pero antes de regresar a San Quintín, el señor Esteban empezó a contar historias de sus viajes en el tráiler. Para ser más preciso, historias de terror. Y de todas las que escuché, les voy a contar la que más interesante y sorprendente me pareció. Cuenta que en una ocasión se dirigía a San Luis Potosí, cerca de las 2:30 de la mañana. De repente, el tráiler se detuvo en una curva sin razón alguna y no quiso seguir. Desesperado y asustado por el lugar donde se detuvo, sacó sus señales y esperó un momento a ver si pasaba alguien, pero nada. La neblina era cada vez más espesa y fría. De repente, le tocaron la ventana del tráiler. Él se enderezó para ver quién era y solo veía una figura. Miró el reloj y eran las 4:30 de la madrugada. Y por su seguridad, tomó su pistola y se bajó del vehículo. Al salir del tráiler, una mano lo ayudó a bajar y la notó muy rasposa y fría. No le da importancia y le saludó. Buenos días, amigo. A lo que respondió, buenos días. La persona que le ayudó era un sujeto delgado y traía un sombrero algo ridículo para la época. El hombre de tan típica vestimenta le dijo: He revisado su camión mientras dormía. Tenga cuidado, lo pueden asaltar. Esteban respondió: Gracias, me ha vencido el sueño. ¿Usted es mecánico? El hombre sonrió y respondió: No, pero he visto casos como este. El camión no tiene agua. Si usted gusta, mi casa está a unos kilómetros de aquí. ¿Por qué no me sigues? Esteban tenía sus dudas, así que antes de seguir verificó si en verdad su unidad no tenía agua. Y en efecto, notó el cofre muy caliente, y sin otra opción siguió al sujeto. No sin antes pensar cómo era posible que el tráiler siguiese caliente, si ya tenía un buen rato parado. Aún así tomó un garrafón, su pistola, y siguió a un extraño hombre. Mientras más caminaba, se adentraba en lo profundo del bosque, que quedaba frente a la curva donde había quedado varado. Caminaron durante varios minutos sin que el otro dijese alguna palabra. Cuando empezaba a aclarecer, Esteban pregunta: ¿Falta mucho? El hombre negó con la cabeza y siguió caminando. Esteban, preocupado, pero necesitaba el agua, siguió detrás del hombre. Al poco rato volvió a preguntar: ¿Falta mucho? El hombre se detuvo en seco y con un dedo apuntó a una caverna muy pequeña. Estaba rodeada de árboles y matorrales. Esteban permaneció inmóvil y el hombre lo invitaba a seguir, pero él no se movió. Entonces, al darse cuenta, notó que estaba en la parte más oscura del bosque, y de repente, el hombre extraño empezó a reír macabramente. La risa empezó a llenarse por todo el bosque. Era algo muy macabro. Cuando Esteban alzó la vista, divisó a un hombre parado en una rama.
el cual con una voz intimidante le dijo: «Hoy casi me perteneces. De no ser por tu pregunta y tu miedo, serías mío. Cuídate, Esteban, que algún día vendré por ti». Cuando Esteban volvió en sí, notó que estaba a centímetros de un barranco. Del susto dio la vuelta y corrió a toda prisa hasta salir del bosque. Al salir, vio que había otro trailero y 2 patrullas federales. Uno de los federales le preguntó: «¿Este tráiler es de usted, señor?». «Sí», respondió Esteban. «Me quedé sin agua, eso es todo». Los federales le observaron incrédulos y el otro trailero le preguntó: «¿Y consiguió el agua, chico?». Esteban responde que no. El otro trailero le dice que tenía agua, así que le dará un poco. El oficial que lo había interrogado se acercó al vehículo y le dijo: «Yo le daré el café, apuesto a que necesita uno». Después de un momento, los dos volvieron con lo prometido y lo miraban como si ocultara algo. El otro federal, con una voz más seria, le dijo: «Vámonos, hombre. Solo dilo, te creeremos, lo prometo». Esteban quedó helado y preguntó: «¿De qué hablan? No entiendo». El otro trailero le dijo: «Eres nuevo en la ruta, ¿cierto?». Esteban le responde que sí. «Eso explica todo. ¿Ya miraste dónde se detuvo tu tráiler?». «No», dijo Esteban. El otro trailero le señaló y Esteban enmudeció. Al lado del tráiler, justo a dar la vuelta a la curva, había varias cruces. El otro trailero subió hasta donde podía y señaló una vieja cruz y dijo: «Te presento al demonio del camino, pero creo que ya lo conoces». El oficial que le ofreció el agua le dijo: «Siéntese y cuéntenos qué le hizo el viejo maldito». Esteban obedeció y contó lo sucedido. Los oficiales y el trailero se miraron y dijeron lo de siempre: «Ponga atención, amigo. Ahora escuchará la leyenda de este sujeto. Ocurrió hace varios años cuando se dio la noticia de un hombre que fue encontrado en el barranco. A diferencia de todos los encontrados, el hombre era un nativo de la región, el cual salió a traer agua de un pozo que está aquí a la vuelta». El oficial señaló la curva y contó que por ese lugar encontró unos rateros del camino, es decir, atracadores de camioneros. Los rateros pidieron agua, pero el nativo se negó. Así que enfurecidos lo golpearon, lo apuñalaron y lo tiraron al barranco. Así no dejaron ninguna huella. Lo que no contaron fue que un camionero se paró a orinar y él se dio cuenta de todo. Así que reportó el caso con la policía. Cuando los detuvieron, uno de los implicados era un trailero de esta ruta, que sabía los horarios de las cargas fuertes. Este sujeto fue el que lo apuñaló. Muchos traileros han muerto justo aquí, señalando las cruces, y otros han sido encontrados en el barranco, de donde Esteban venía. El oficial además contó cuando el nativo no los estrella, le saca el radiador y supuestamente después los ayuda. Ya cuando gana confianza con su víctima, los lleva al barranco y los tira justo como lo hicieron con él. El nativo solo hace la maldad con los traileros, porque solo de ellos hemos encontrado sus cuerpos. Como era de esperarse, Esteban solicitó su cambio de ruta y jamás volvió por ese rumbo, no sin antes escuchar a sus compañeros contar la leyenda. El incidente de Kelly Hot Fire es uno de los casos más desconcentrantes y aterradores en la historia de los encuentros con lo desconocido, y es considerado por muchos como uno de los relatos de contacto extraterrestres más enigmáticos y documentados en los Estados Unidos. Este extraño y aterrador evento ocurrió la noche del 21 de agosto de 1955 en una pequeña granja en las afueras de la localidad de Kelly, en el estado de Kentucky. Todo comenzó esa calurosa tarde de verano, cuando la familia Sutton, que vivía en una modesta granja, recibió la visita de su amigo Billy Taylor,
acompañado de su esposa. Mientras Taylor estaba afuera, cerca del pozo de agua, vio algo insólito en el cielo, un objeto metálico brillante, con luces multicolores. Parecía estar descendiendo rápidamente hacia la tierra. La nave, según se relató, aterrizó o se detuvo flotando en un área boscosa cercana a la granja. Al regresar a casa, Taylor contó su experiencia a los miembros de la familia Sutton, que en ese momento consistía en 11 personas, incluido adultos y niños. Inicialmente, la historia fue recibida con escepticismo e incredulidad. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que todos en la casa se enfrentaran a una experiencia que iba a desafiar la realidad. Poco después de que Taylor relatara lo que había visto, los perros de la familia comenzaron a ladrar furiosamente y a mostrar signos de agitación. Fue entonces cuando los Sutton y Taylor vieron a una extraña criatura acercándose a la casa. Estas entidades, que más tarde serían conocidas como los Goblins de Hothibay o los seres de Kelly, eran pequeñas figuras humanoides de aproximadamente 1 metro de altura, con cabezas grandes y redondas, enormes ojos brillantes y largos brazos que terminaban en sus garras. Su piel parecía metálica, reflejando la luz de la luna de manera inusual. Se movían de manera extraña, como flotando o deslizándose en lugar de caminar. El miedo se apoderó de los ocupantes de la casa. Cuando se dieron cuenta de que estos seres parecían amigables, los hombres de la casa, armados con escopetas y rifles, defendieron a su familia. Dispararon contra las criaturas, pero las balas parecían rebotar en sus cuerpos metálicos, sin causarles ningún daño visible. A pesar de los disparos, las entidades continuaron acercándose, rodeando la casa y asomándose por las ventanas y puertas, lo que incrementó la sensación de terror. Durante varias horas, la familia Sutton y sus amigos se vieron atrapados en los que describieron como una pesadilla viviente, defendiendo su hogar de estas extrañas criaturas que parecían inmunes a los disparos. Según los relatos, cada vez que una de las criaturas era alcanzada por un disparo, ésta se tambaleaba hacia atrás, se levantaba y volvía a aproximarse a la casa. Las luces alrededor parpadeaban y se podía escuchar un zumbido agudo en el aire, aumentando la atmósfera de tensión y de miedo. En un momento dado, las criaturas comenzaron a retirarse, pero la familia temieron un regreso inminente, así que decidieron huir de la granja. Se subieron a sus vehículos y condujeron rápidamente a la comisaría de Kentucky, donde relataron su experiencia. Los oficiales no creían la historia que les estaban contando, así que decidieron ir a la granja a investigar. Cuando los oficiales llegaron al lugar, no encontraron rastros alguno de las criaturas. Sin embargo, observaron los daños en la casa, como ventanas rotas y agujeros de bala, lo que confirmaba que se había producido un tiroteo. Además, algunos de los testigos mostraron signos físicos de choque, como temblores, palidez extrema. La policía realizó una búsqueda exhausta, pero no encontró ninguna evidencia concluyente de la presencia de los seres descritos por la familia. El incidente atrajo rápidamente la atención de la prensa y pronto se convirtió en un fenómeno mediático. Periodistas e investigadores de lo paranormal e incluso funcionarios militares
llegaron a la zona para tratar de desengañar lo realmente sucedido. Sin embargo, a pesar de las numerosas teorías propuestas, ninguna explicación fue realmente satisfactoria. Algunos sugirieron que la familia habían visto búhos o monos que habían escapado del circo, pero estos intentos no pudieron convencer a los testigos, quienes se mantuvieron firmes en su relato. Enfrentaron a unas criaturas de otro mundo. Lo que hace que el incidente de Kentucky sea tan aterrador no es solo la descripción de los seres, sino la intensidad y resistencia de las criaturas a las armas. La idea de que estas entidades pudieran atacar una familia suena aterrador. ¿Qué es lo que querían? Jamás lo sabremos. Tengo 36 años y mi novia Carolina tiene un año menos que yo. Llevamos 2 años juntos y en general somos muy felices. Así que planeaba proponerle matrimonio muy pronto. Sin embargo, hay un problema constante. Carolina no deja de compararme con su exnovio Marcos. Esto no solo es molesto, sino que empieza a afectar mis sentimientos. Cada vez que cometo un error, ella menciona que Marcos nunca se equivocaba así. Sé que ellos comenzaron su relación en la adolescencia y estuvieron juntos más de una década. Pero Carolina necesita dejar de hacer esas comparaciones. He suplicado varias veces que pare, que ya me tiene harto que me compare con su exnovio, pero ella me ignora, haciéndome sentir que no estoy a la altura de Marcos. Así que esta situación comenzó a afectar mis nervios. Así que decidí organizar un encuentro entre los tres y dejar que ella elija con quién quiera estar. Así que planeé un día domingo para la reunión, ya que llevarían a Marcos muy temprano. Cuando Carolina entró al comedor, ella lo vio y se quedó impactada. Así que por su impresión, supe que era él a quien ella quería. Se desmayó al instante y entendí que debía apartarme para que ellos pudieran estar juntos. Así que llevé el cuerpo en descomposición de Marcos de vuelta a su tumba. Y antes de cerrar el ataúd, coloqué cuidadosamente a Carolina junto a él. Mientras echaba tierra en la fosa, escuché los gritos de Carolina, llena de felicidad por reunirse con el amor de su vida. Aunque admito que me dolió hacerle eso a Carolina, comprendí que el verdadero amor a veces implica sacrificios, incluso si eso significa dejar ir. Estoy escribiendo esto desde la cárcel, ya que tendré muchos años por escribir aquí en este lugar. Me han castigado por aquello que hice, que fue desenterrar el cuerpo de Marcos y asimismo mandar a la otra vida a mi novia Carolina. No me arrepiento de nada, sé que le hice lo mejor para ella. Todo comenzó con la invitación de un amigo a una fiesta de algunos amigos de él. Habíamos ido a una discoteca. Terminamos y nos fuimos a mi casa para seguir la fiesta. Todo iba bien hasta ahí. Así que al día siguiente mi amigo me dice que yo le había gustado a uno de los suyos. No lo tomé muy en serio, la verdad. Así que luego en la noche empecé a sentirme muy incómoda, al grado de no poder dormir. Me despertaba a cada rato y muy asustada así fui durante toda la noche. Así que a la noche siguiente
tuve mi primer gran problema, un parálisis de sueño. Me sentí igual de incómoda que la noche anterior. Me levanté y vi como una sombra oscura al lado de mi cama hasta que se desvaneció por completo y no pude moverme. Al día siguiente recibí un mensaje del amigo de mi amigo que me decía: te veías muy linda durmiendo anoche. Yo la verdad no lo tomé muy en serio. Luego, después de unos 3 días, tuve nuevamente una parálisis de sueño. Estaba acostada boca abajo y sentí que tenía relaciones, pero no podía ni gritar ni moverme, no podía hacer nada. A la mañana siguiente recibo nuevamente un mensaje de ese sujeto al que yo le gusté, amigo de mi amigo. Espero que te haya gustado como te lo hice. Fue ahí como yo me asusté mucho. Así que le conté a mi amigo y él me dijo que tuviera mucho cuidado, porque a ese sujeto le gustaba mucho la brujería. Le conté a mi madre lo que me estaba pasando y ella me dijo que orara antes de dormir, y si sentía esa presencia, que orara de nuevo. Así lo hice y no me volvió a molestar por un largo tiempo. Una noche llegué muy cansada a mi casa. Me quité los zapatos y me tiré a la cama. Ahí nuevamente me volvió a atacar. Me dio parálisis de sueño, pero esta vez fue demasiado fuerte. Sentía como el cabello me lo jalaban, al grado de dolerme tanto. Llegué al punto de llorar, pero no podía hacer nada. Ese día desperté muy adolorida. Todo el cuerpo tenía manchas. Así que llegué al trabajo y una compañera me miró. Me dijo que ella podía ayudarme. Así que fuimos a mi casa. Y al llegar ahí, me dijo que revisara todo el cuarto, que buscara algo que no me perteneciera a mí. Así que buscamos por toda la habitación, pero no encontramos nada. Así que de repente ella me dijo que buscara abajo de la cama. Y fue ahí donde agarramos una mancha muy rara. Eran unos símbolos, claro que eran satánicos. En ese momento ella saca un hilo rojo y agua bendita. Así que recoge ese símbolo con el hilo y echa agua bendita alrededor. Mi sobrino Después Lucas de ese momento acababa de cumplir ya nadie 6 me años volvió a molestar. y mi hermano Javier Y tampoco volví a me pidió recibir que a le nadie en mi permitiera hacer casa, una fiesta de ya que las cumpleaños personas en mi casa, actualmente son muy ya que su peligrosas. apartamento Le agradecí era a mi demasiado compañera pequeño. porque creo que me salvó está la bien, vida. no hay problema. La casa es toda tuya por el día, le dije. La fiesta duró unas horas. Solo una celebración normal con pastel y regalos. Al final, limpiamos y todos se fueron. Unos 30 minutos después, alguien llamó a mi timbre. Fui a checar quién era y era Lucas. Le pregunté que si qué hacía aquí todavía. ¿Por qué no te fuiste con tus padres? Me olvidaron, tío. Tengo mucha hambre. ¿Puedo entrar y comer más pastel? Claro, hijo. Después de todo es tu cumpleaños. Recuerdo que entré a la cocina y le corté un trozo del pastel sombrante. Lo dejé degustándolo solo en la cocina mientras iba a llamar a mi hermano Javier. Así que le pregunté por qué había dejado a Lucas atrás. No me podía explicar cómo mi hermano había perdido a su hijo el día de su cumpleaños. Así que lo llamé y él me contestó que no podía hablar mucho, que habían tenido un accidente, que por favor
fuera rápido a donde estaba. Me mandó la ubicación y me dijo que me fuera inmediatamente para allá. Les cuento que mi corazón latía muy rápidamente. En mi estómago un nudo muy feo. Así que fui rápidamente a la cocina y ahí estaba Lucas comiendo aún su pastel. Le dije que no se moviera de ese lugar, que pronto iba a regresar. Al llegar al lugar del accidente, vi que Javier estaba ahí. Me encontré con una noticia devastadora. Me dijo Javier que Lucas había fallecido en el accidente. Yo no podía creer lo que me estaba contando, hasta que vi el cuerpo y me pude dar cuenta de que era lo que estaba pasando en realidad. La imagen de él en mi cocina, comiendo tranquilamente un trozo de pastel, me perseguirá para siempre.